Buenas noches y bienvenidos a otra velada más en Valija de Apócrifos. Hoy 7 de marzo, en compañía desde Israel con nuestro querido y tradicional presentador y articulista David Rosenthal, a quien no solamente le agradecemos su presencia hoy, sino igual como hace Salo, a quien también hay que darle su mérito, en horario triple Z sería, ¿no? En estas horas de la madrugada desde Israel. Como siempre, antes de comenzar, el abrebocas de la próxima semana, un día después de la primera tanda de elecciones acá en Colombia, para cambiar la temática, tendremos a la profesora Susana Castellanos de Subiría para hablarnos de la historia del abogado del diablo, Devil's Advocate. Hoy nos van a hablar sobre gángsters judíos, algo que de niño no pensé que existía, porque como tantos me crié en una burbuja perfecta y bonita, todos éramos buenos, todos veníamos de rancio abolengo, así viniéramos de un miserable shtetl, y todos éramos buenos. Y recuerdo cuando alguna vez, bien joven, yo no creo que tendría 10 años, leía algún artículo sobre gángsters, quizá en El Tiempo puede ser, y hablaba de los gángsters italianos, obviamente, y de los gángsters irlandeses, y de los gángsters judíos, y quedé muy contrariado. Y entonces fui corriendo a donde mi papá a que me ayudara a salir a encontrar un tremendo gazapo en El Tiempo, porque pues eso era muy imposible, ¿no? Y esa fue de las primeras veces que me encontré con la realidad, y que sí hay, y que en el capítulo de gángsters que con seguridad David nos ilustrará hoy, pues como en tantas industrias, en tantas ramas de la actividad humana, como pueblo nos hemos destacado. Entonces también hay un capítulo especial para gángsters judíos. Mi estimado David, ilústrenos por favor. El micrófono y el foro son todos suyos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jack, por tenerme de nuevo acá en la valija de Apócrifos. Y un gusto compartir con todos ustedes en este horario triple Z. Así que voy a proceder a compartir mi presentación sobre la Kosher Mafia. Bien. Se ve, ya se ve, ¿cierto? Se ve muy bien. Ok, muy bien. Pues bien, vamos a comenzar hablando de esta Kosher Mafia y de ese origen, con esta imagen en la cual tenemos a un par de sus representantes, una imagen de principio del siglo pasado. Acá se pueden ver a estos personajes, los cuales ya iremos detallando uno a uno, eh, de acuerdo a cuáles son los más relevantes. Todo comienza cuando, a finales del siglo XIX, en la ciudad de Nueva York, Monk Eastman operaba una poderosa pandilla judía que competía con los italianos y los irlandeses. Recordemos que las minorías que llegan a Estados Unidos, que luego se convierten en mayorías, pero que prácticamente llegan sin nada, eran, además de los italianos, los irlandeses, los judíos y los polacos también. Y bueno, esto también hace que se genere el boom de
quienes tomaron el camino del crimen. Y bueno, esta banda que operaba Monk Eastman se enfrentaba con los Five Points Gang de Paul Kelly por el control de los bajos fondos de la ciudad de Nueva York, por el control de las calles de Nueva York. Otra pandilla notoria era la de la avenida Lenox, que era dirigida por Harry Jim DeBlut Horowitz, que estaba compuesta principalmente por miembros judíos y también algunos italianos como Francesco Chirofisi. Fue una de las pandillas más violentas de principios del siglo XX y se hizo famosa por el asesinato del jugador y gángster Herman Rossi o Vinci Rosenthal. En la novela de Scott Fitzgerald, la más célebre, es decir, El Gran Gatsby, de 1925, el jugador ficticio Meyer Wolfsheim era Arnold Rothstein, que además menciona haber estado presente en el antiguo Hotel Metropol con Rossi Rosenthal momentos antes de que fuera asesinado. Entonces, Fitzgerald toma esta escena y la inmortaliza en el Gran Gatsby. Además, le da vida a otro mafioso, ese socio de Gatsby, que era Meyer Wolfsheim, que se basa en el verdadero mafioso judío americano que era Arnold Rothstein, que ya veremos. Entonces, este crimen organizado judío también se le llama mafia kosher o la kosher nostra, o incluso en Yiddish, Unser Stick. Luego vemos acá ese antiguo Hotel Metropol, acá ilustrado en una muy antigua fotografía o imagen. Y bueno, el caso de Rosenthal, que era un jugador y un apostador, es que el juicio de Becker Rosenthal se convierte en un show para la época, se convierte en algo muy interesante para el público neoyorquino, pues en 1912 en Nueva York, por el asesinato de Herman Rosenthal, que era un corredor de apuestas, por el teniente de policía de Nueva York, Charles Becker, y miembros de esa banda Lenox Avenue de la que ya hablamos. El juicio se desarrolló del 7 al 30 de octubre de 1912 y se reinició el 2 de mayo de 1914, o sea, un juicio que se dilató por un par de años. Otros hechos procesales tuvieron lugar en 1915. 5 hombres, incluido Becker, fueron declarados culpables de homicidio y condenados a muerte, y cada uno fue ejecutado por el Estado en la prisión de Sing Sing, que era la más famosa prisión de aquel entonces. Lo que pasa es que en 1912, exactamente en julio, Charles Becker fue nombrado en el New York World como uno de los 3 altos funcionarios policiales involucrados en este caso de este jugador Rosenthal, y luego que además posiblemente era un pequeño gángster que se había quejado a la prensa de que esos casinos ilegales habían visto afectados por la codicia de Becker y sus asociados. Así que Rosenthal acusó a la policía de exigir un gran porcentaje de sus ganancias ilegales como protección a cambio de permitirle seguir operando. El hecho sucede a las 2 a.m. del 16 de julio del mismo año, 2 días después de la publicación del artículo de New York World. Rosenthal es asesinado en las calles después de salir del Hotel Metropol en la 147 West 43 calle 43 por 43rd Street, justo al lado de el Times Square, y luego fue asesinado a tiros por hombres que resultaron ser un grupo de gángsters judíos del Lower East Side. Posteriormente, el fiscal del distrito de Manhattan, que era Charles Whitman, que había concertado una cita con Rosenthal antes de su muerte, dijo que creía que los gángsters habían cometido el asesinato a instancias de Becker. Acá vemos en la prensa las fotos de esta banda que asesina a este jugador, y bueno, lo que significó en aquel entonces también
lo que luego sería el juicio. Podemos ver también que John Riddler dijo a la policía que había visto a Bridget Weber huir de la escena del crimen inmediatamente después del asesinato, después de que se retractó la semana siguiente, y probablemente después de haber sido amenazado por gángsters acusado de perjurio. Luego también el New York Times y otros periódicos importantes cubrieron la investigación del asesinato durante meses, y el Times lo presentó en la portada, ya que dio lugar a complejas actividades delictivas. Con esto se da cuenta la policía y la sociedad del poder que ya tenían estas bandas. Los eventos fueron tan complejos que el Departamento de Policía de Nueva York retiró a 30 detectives de su retiro para ayudar a investigar, y se dijo que conocían a la mayoría de los gángsters. Uno de los detectives retirados, que era Frank Upton, anteriormente del escuadrón italiano, fue fundamental en el arresto del 25 de julio de 1912 de Dago, que era Frank Chirofici, uno de los presuntos asesinos, miembros de esta banda. Él y su compañera, Regina Gordon, antes conocida como Rose Harris, dice que estaban tan estupefactos por el opio que no ofrecieron ninguna objeción a sus arrestos, según The New York Times. Y el departamento luego hizo que una de sus mujeres policías, Mary Sullivan, fuera encubierta para ganarse la confianza de Gordon. Se hizo amiga de la mujer y de otras novias y esposas de los sospechosos, lo que también ayudó a resolver el caso. Ahí tenemos donde fue asesinado el jugador, y bueno, la imagen del jugador, de Rossi, y del policía corrupto. Y a raíz de esto sucede que Charles Becker, teniente de la policía de Nueva York, es acusado de ordenar el asesinato, de haber protegido y extorsionado a los jugadores ilegales, entonces es ejecutado. Chirofici, ejecutado también. Horowitz, ejecutado también. Louis Rosenberg, también conocido como Lefty Louis, y Louis Mark, eh, ejecutados. Y Jacob Seideshner, también ejecutado. Luego de esto, vamos a hablar de ya personajes en específico, como Jack Selig. Poco después de la muerte de Selig, el detective de Nueva York, Abe Schoenfeld, escribió: Jack Selig está muerto como un clavo de puerta. Los hombres antes que él, como Kid Twist, Monk Eastman y otros, eran como pigmeos para un gigante. Con el fallecimiento de Selig, uno de los hombres más soberbios, más fuertes y mejores de su clase, nos dejaron. Bueno, tenemos que Charles Becker era el teniente corrupto, luego hizo parte de esos 3 policías corruptos involucrados en la muerte de Rosenthal, y Becker le dijo a Jack Selig y a los miembros de la banda de Lenox Avenue, específicamente a Harry Jim the Blood Horowitz, a Jacob Wythy Lewis Seideshner, a Lefty Louis y a Dago Frank Chirofici, que quería que Rosenthal Crowe, como haciendo referencia a matarlo. Bueno, luego de este asesinato también tenemos a otros personajes como Jacob Little, Orgen, Max Sberbach, Benjamin Duffy Benifin, Luis Lepke Buchalter, personajes muy antiguos de esa primeriza mafia judía americana. Luego también a Luis Kersner, a Jacob Shapiro, Abraham Kitturis Reels, Abraham Bo Weinberg. Acá podemos ver que no solo eran un par los mafiosos judeoamericanos, sino en realidad estaba todo muy bien eh, organizado, y era una cantidad importante. Lo que era la prisión de Sing Sing, que era la prisión de máxima seguridad operada por el Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York, en el pueblo de
Ossining, en Nueva York, se encuentra a unas 30 millas al norte de la ciudad, en la orilla del Hudson, y Sing Sing tiene unos 1.700 prisioneros y albergó a la Cámara de Ejecución del Estado de Nueva York hasta la abolición de la pena capital en el 2004. Así que esta era la prisión más conocida para estos primeros mafiosos. Vamos a hablar ahora de Monk Eastman, que para Borges no es un criminal, sino más bien una leyenda. Dice Borges que no focaliza su moral, sino sus extravagancias de villano. Esto dice Marcos Aguilis, que es un escritor también argentino. Y Eastman fue un gángster de la ciudad de Nueva York que fundó y dirigió la banda Eastman a finales del 19 y principios del 20. Se convirtió en una de las bandas callejeras más poderosas de la ciudad. Sus alias incluidas al de Joseph Joe Morris, Joe Marvin, William Bill Delaney y Edward Eddie Delaney. Eastman es considerado uno de los últimos gángsters de la ciudad de Nueva York del siglo XIX, que luego darían paso a personajes como Arnold Rothstein o Meyer Lansky, o también Miguel, de quien ya veremos. Eastman Gang pasó la siguiente década estableciendo un imperio criminal en el Lower East Side de Manhattan a través de actividades delictivas, incluida la prostitución y el juego ilegal. Pues en estos primeros compases de esta mafia americana en general, no se veía la droga, sino simplemente, más que todo, cuando estaba prohibido el alcohol, el tráfico ilegal de alcohol, y también no solo su venta, sino su creación. Y bueno, sobre la prostitución y el juego ilegal, también eran las formas en las que operaban estas mafias. Operaban juegos estus y establecieron fuertes conexiones políticas a través de Tammany Hall. Luego, su héroe más famoso es Edward Delaney, alias William Delaney, alias Joseph Marvin, y como ya vimos es Monk Eastman, jefe de 1.200 hombres para lo que Borges llevaría a su mundo literario, escribiendo El proveedor de iniquidades, y en ese el caso de Monk Eastman. Quiero traer lo que escribe Borges. Luego de decir quién era Eastman, el nombre es Edward Osterman, americanizado a Eastman después. Cosa extraña, ese malévolo tormentoso era hebreo, era hijo de un patrón de restaurante de los que anuncian kosher, donde varones de rabínicas barbas pueden asimilar sin peligro la carne desangrada y 3 veces limpia de terneras degolladas con rectitud. A los 19 años, hacia 1892, abrió con el auxilio de su padre una pajarería. Curiosear el vivir de los animales, contemplar sus pequeñas decisiones y su inescrutable inocencia fue una pasión que lo acompañó hasta el final. En ulteriores épocas de esplendor, cuando rehusaba con desdén los cigarros de hoja de los pecosos sachets de Tammany o visitaba los mejores prostíbulos en un coche automóvil precoz que parecía el hijo natural de una góndola, abrió un segundo y falso comercio que hospedaba 100 gatos finos y más de 400 palomas, que no estaban en venta para cualquiera. Los quería individualmente y solía recorrer a pie su distrito con un gato feliz en el brazo y otros que lo seguían con ambición. Era un hombre ruinoso y monumental, el pescuezo era corto, como de toro, el pecho inexpugnable, los brazos peleadores y largos, la nariz rota, la cara, aunque historiada de cicatrices, menos importante que el cuerpo, las piernas chuecas como de jinete de marinero. Podía prescindir de camisa como también de saco, pero no de una galerita rabona sobre la ciclópea cabeza. Los hombres cuidan su memoria. Físicamente, el pistolero convencional de los films es un remedo suyo, no del Epiceno y Foto Capone. De
Wolheim dicen que lo emplearon en Hollywood porque sus rasgos aludían directamente a los del deplorado Monk Eastman. Este salía a recorrer su imperio forajido con una paloma de plumaje azul en el hombro, igual que un toro con un venteveo en el lomo. Hacia 1894 abundaban los salones de bailes públicos en la ciudad de Nueva York. Eastman fue el encargado en uno de ellos de mantener el orden. La leyenda refiere que el empresario no solo quiso atender no lo quiso atender y que Monk demostró su capacidad demoliéndolo con fragor al par de gigantes que detentaban el empleo. Lo ejerció hasta 1899, temido y solo. Por cada pendenciero que se helenaba, hacía con el cuchillo una marca en el brutal garrote. Cierta noche, una calva resplandeciente que se inclinaba sobre un bock de cerveza le llamó la atención y lo desmayó de un mazazo. Me faltaba una marca para 50, exclamó después. Acá tenemos este cuento que escribe Borges sobre esta persona. Luego tenemos que incluso Eastman va al ejército y bueno, luego de estar allí, dice, muchas pequeñas guerras alrededor de Nueva York ya había batallado. Sirvió en Francia con Orion's Roughnecks, el 106º Regimiento de Infantería de la 27ª División de Infantería, y después del despido de Eastman en 1919, el gobernador de Nueva York, Al Smith, reconoció su honorable servicio a restaurar su ciudadanía estadounidense. Los derechos de voto habían sido eliminados por su condena como delincuente. Después de su baja del ejército, Eastman rápidamente regresó a una vida de delitos menores. Uno de sus socios era Jerry Vaughan, un corrupto agente de la prohibición. En la mañana del 26 de diciembre de 1920, Eastman y Vaughan se reunieron con otros hombres en el Blue Bear Café en el Bajo Manhattan. Alrededor de las 4 a.m. discutieron por dinero, con Eastman y Vaughan particularmente en desacuerdo. Cuando Vaughan se fue, Eastman lo siguió y lo acusó de ser una rata. Sintiéndose amenazado, Vaughan disparó fatalmente a Eastman varias veces con su pistola. Eastman fue enterrado con todos los honores militares en el cementerio de Cypress Hills en Brooklyn, Nueva York, y Vaughan fue condenado a 3 años de prisión. Así que ahí termina la historia de la leyenda Eastman. Acá tenemos el cadáver en el funeral de este personaje. Luego también la pandilla de Harry Horowitz. eh, y bueno, también tenía sede en Harlem. Luego, bajo el liderazgo de Horowitz, la banda produjo muchos de los principales criminales de principios del siglo, incluido Jacob Seideshner, Louis Rosenberg y Francesco Chirofisci. El destacado detective de la policía O'Farrell clasificó a Chirofisci como uno de los hombres más duros del mundo, y la policía sospechaba que Chirofisci había cometido por lo menos 6 homicidios. Sin embargo, nadie lo pudo acusar y era común que no se pudiera acusar a este tipo de personajes, a este tipo de mafiosos, de criminales, porque seguramente también tenían muchos contactos dentro de la policía y demás, también de la política. Una socia de la pandilla, que era la novia de Chirofisci, que era Dodge Sadie, era conocida por llevar un cuchillo de carnicero en su ropa y ayudó a Chirofisci en varios atracos. Si bien tuvo éxito en sus primeros años, la pandilla fue derrocada después del asesinato de Rosenthal, como ya vimos. Luego Harry Horowitz, Jeep the Blood. Acá tenemos a este otro personaje. Eh, Nació allí también en 1889. Venía de familia ortodoxa, una figura bastante simple. Luego se jactó para ganar una apuesta de $2
le había roto la espalda a un hombre en 3 lugares. Cumplió penas de prisión por robo y hurto. El juez de la ciudad recordó más tarde, hace 3 o 4 años, cuando estaba en sesiones especiales, mis asociados y yo tuvimos ocasión de sentenciar a un joven que había sido declarado culpable de hurto menor. Al pronunciar la sentencia dije, estoy convencido por las pruebas que se han presentado aquí de que le falta sentido moral y al final de su periodo de prisión saldrá y cometerá más. Es un mal para la comunidad que te ponga en libertad y es un mal para ti que te permita seguir tu curso sin restricciones. Uno de los padres de mi joven, apenas tenía 21 años, me dijo entre lágrimas que era un buen chico, el mejor de los chicos, pero que había estado en malas compañías y demasiado tentado. Antes de cumplir su condena, su padre volvió a verme para decirme que ahora había prometido reformarse y lo bien que estaba. Eh, Luego quisiera traer a esta presentación esta película, que es Once Upon a Time in America. Esta película dirigida por Sergio Leone, con la actuación de Robert De Niro, eh, es una muestra de esa mafia judía de principios de los 20, en específico de la mafia judía, porque por lo general eh, las películas de la mafia están más enfocadas en el mundo italiano, pero esta película, que para Sergio Leone, que es el director también de Lo bueno, lo malo y lo feo, entre otras películas, fue su película más importante. Y quizá está basada también en este gang, en esta banda, es The Purple Gang, también conocida como Sugar House Gang, que era una turba criminal de contrabandistas y secuestradores, compuesta predominantemente por judíos. Operaban en Detroit, Michigan, durante los 20, que era la época, la era de la prohibición, y llegaron a ser la banda criminal dominante de Detroit. La violencia excesiva y las luchas internas hicieron que la banda no llegara a más de los años 30. Ahora vamos a hablar de un personaje muy importante, eh, uno de los más icónicos de la mafia en general, y bueno, en específico de la kosher mafia, que es Arnold Rothstein, eh, apodado El Cerebro. Fue más que un mafioso, también un hombre de negocios y un apostador estadounidense que se convirtió en un capo del crimen organizado en la ciudad de Nueva York. Se afirmaba ampliamente que Rothstein fue el organizador de la corrupción en los deportes profesionales, incluyendo el escándalo de trampa de la Serie Mundial de 1919, también conocido como el escándalo de los medias negras. También fue mentor de futuros jefes del crimen organizado como Lucky Luciano, Meyer Lansky, Frank Costello y muchos otros más. Según el periodista Leo Katscher, escritor de varios libros sobre el crimen organizado, Rothstein transformó el crimen organizado de una actividad brutal a manos de matones a un gran negocio dirigido como una empresa con él mismo en la cima. Según Rick Cohen, Rothstein fue la persona que primero se dio cuenta de que la ley seca en los Estados Unidos era una oportunidad para hacer negocios, un medio para hacer una enorme riqueza, y quien entendió las verdades del capitalismo de principios del siglo, darle a la gente lo que quiere y llegó a dominarlas. Su notoriedad ha inspirado a varios personajes de ficción. El más importante, como ya lo hablamos, fue Meyer Wolfsheim, que era el socio, o más bien el jefe de Jay Gatsby. Rothstein se negó a pagar una gran deuda resultante de un juego arreglado de póker y fue asesinado en 1928. Su imperio ilegal se desintegró y se distribuyó entre varias otras organizaciones del AMPA y condujo en parte a la caída en desgracia del grupo Tammany Hall y el ascenso del reformador Fiorello La Guardia. 10 años después de su muerte, su hermana declaró que la propiedad, que toda la fortuna que había hecho en vida Rothstein ya estaba en bancarrota, ya no existía. Acá vemos
al personaje y también a esa representación inolvidable de Meyer Wolfsheim de Gatsby. Luego tenemos a Bugsy Siegel, que en los 30 y 40 era conocido como uno de los gángsters crueles, infames y más temidos de su época, muy famoso también, popularmente asociado al desarrollo de Las Vegas, creador del primer gran hotel de la ciudad, el famoso Flamingo, inaugurado el 26 de diciembre del 46. Siegel fue uno de los fundadores del Sindicato del Crimen después de ser contrabandista durante la era de la Prohibición. Después de la enmienda de los años 20, que desaparecía la prohibición en 1933, regresó al juego de azar y en 1936 deja Nueva York y se traslada a California, como muchos mafiosos lo hacían, iban de ciudad en ciudad de los Estados Unidos. En ese tiempo era un gángster y empezaba eventualmente a realizar sus propias operaciones, principalmente como sicario, aunque era más notorio su valor y violencia cuando estaba armado. Y en 1939 Siegel hizo tratos con los homicidas gángsteres. Harry Greenberg fue asesinado en 1947. Siegel viajó a Las Vegas, además, donde adquirió y financió algunos de los casinos originales. Fue asistente de el diseñador William Wilkerson del Flamingo después de despedirlo, y Siegel toma el proyecto y maneja las etapas finales de la construcción. El Hotel Flamingo, que fue organizado en el 46, pero con la recepción cerrada, y fue inaugurado en el 47 con el hotel ya terminado. 3 meses después el 20 de junio del 47, Siegel es asesinado en el hogar de su novia Virginia Hill en Beverly Hills. Luego acá tenemos a esta leyenda también, a Bugsy Siegel. Luego también está Dodge Schultz, Arthur Simon Flegenheimer, que fue un mafioso estadounidense también, con base en Nueva York entre el 20 y el 30. Hizo su fortuna en actividades relacionadas con el crimen organizado, sobre todo contrabando como los demás, y también el tráfico de números, debilitado por 2 juicios por evasión de impuestos dirigidos por el fiscal Dewey. Las estafas de Schultz también fueron amenazadas por su compañero mafioso, que era Lucky Luciano. En un intento por evitar su condena, Schultz pidió permiso a la comisión para matar a Dewey, a la que se negaron. A la familia le pidió permiso a su banda, a su familia. Cuando Schultz los desobedeció, intentó matar a Dewey. Esa misma comisión ordenó su asesinato en el 35. Schultz recibe un disparo en el 35 mismo, el 23 de octubre, mientras estaban en el restaurante Palace Shop House en Newark, New Jersey, con Otto Berman, su contador. Abe Landau, su nuevo lugarteniente jefe, y su guardaespaldas personal, Lulu Rosenkrantz. Luego Schultz estaba en el baño. 2 sicarios de Murder Inc. era esa banda, llamados Charles de Book Workman y Emmanuel Mendy Weiss, entraron al establecimiento. Y acá también podemos ver cómo entre las mismas bandas judías habían enfrentamientos e incluso se mataban entre ellos. Workman y Weiss entraron en la trastienda del restaurante, donde dispararon en numerosas ocasiones contra los pandilleros de Schultz. Berman se derrumbó inmediatamente después de que le dispararan, y la arteria carótida de Landau fue cortada por una bala que le atravesó el cuello, y Rosenkrantz fue herido repetidamente a quemarropa. Sin embargo, a pesar de sus heridas, ambos mafiosos se pusieron de pie, respondieron al fuego y expulsaron a los asesinos del restaurante. Weiss se subió al coche de la huida y ordenó al conductor que abandonara a Workman, y Landau echó a Workman fuera del bar y le apuntó con la pistola, pero falló. Toda una escena de película, y después de que Workman huyó a pie, Landau finalmente se derrumbó sobre un bote de basura cercano. Acá tenemos a Schultz. Luego ya habíamos hablado de Meyer Lansky, que junto con Charlie
junto con Charles Lucky Luciano, fue uno de los principales referentes del crimen organizado estadounidense durante el siglo XX, creador de la mayor parte del sistema financiero de lavado de dinero de la mafia. Además, fue uno de los que organiza a toda su bandola, digamos, es el que dice que deben vestirse de tal forma, deben comportarse de tal forma. Entonces, también es como el padre del crimen organizado. Meyer Lansky nace como Mayer Sushoulinsky en Grodno, que era parte del Imperio Ruso, hoy Bielorrusia, y en 1911 su familia se traslada a los Estados Unidos, asentándose en el Lower East Side de Manhattan. En la escuela conoció a Lucky Luciano, o sea, desde pequeño, desde su infancia conoció a Lucky Luciano, que trató de dominarlo, pero al verse enfrentado por él, admiró su coraje y se convirtieron en grandes amigos. Otro gran amigo de Lansky era Siegel. Los dos formaron uno de los más violentos clanes durante la época de la Prohibición. Lansky era hermano de Jacob Lansky, quien en el 59 era el administrador del National Hotel en La Habana, Cuba. En la década del 30, Meyer con su banda se dedicaban a enfrentar a miembros del partido nazi y sus simpatizantes en Estados Unidos. Eh, ya veremos cómo hacía eso. El sitio estaba decorado con una esvástica, dice, y una foto de Hitler. Los altavoces comenzaban a aullar. Había solo 15 de nosotros, pero entramos en acción. Los estrellamos contra las ventanas. A la mayor parte de los nazis les entró el pánico y huyeron. Los cazamos para golpearlos. Así les demostramos que los judíos no se sentaban para aceptar insultos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Lansky también fue crucial en la operación Underworld de la Oficina de Inteligencia Naval, en la cual el gobierno de Estados Unidos reclutó a gángsters, a criminales, para buscar infiltrados nazis y sabotear los desplegados por los U-Boats. De acuerdo a la autobiografía autorizada de Lucky Luciano, durante esta época, Lansky ayuda a concretar un trato con altos oficiales de la Armada de los Estados Unidos y este trato implicaba la liberación de Lucky Luciano desde la prisión. A cambio, la mafia aseguraba los barcos que se construían en los artilleros del puerto de Nueva York. Los submarinos alemanes hundían diariamente a barcos aliados en la costa y tenían gran temor de sabotajes por simpatizantes nazis. En sus últimos años, Lansky llevó una vida sedentaria y de bajo perfil en Miami, principalmente escapando del acoso del FBI, del FBI. En los 70 solicita a Israel hacer alía, decide que sería buena opción ampararse con la ley de retorno, pero este derecho le fue negado basándose en su conocido estatus de mafioso y por la gran presión de Estados Unidos sobre Israel para extraditarlo nuevamente y llevarlo ante los tribunales. Además, seguramente luego de esto, la ley de retorno empieza a ser mucho más estricta con quienes están solicitándola. Murió de cáncer pulmonar en el 83, a los 80 años, sin embargo, dejó una viuda de 3 hijos y para los periódicos Lansky estaba más activo que nunca. En estos días el FBI creía que tenía más de 300 millones escondidos en cuentas bancarias, pero jamás encontraron el dinero. Sin embargo, su biógrafo describe a Lansky en problemas económicos y sin poder pagar sus gastos médicos y incluso que habría muerto en la pobreza. Para él no había evidencia que apuntara la noción de que Lansky era el rey de los villanos, el cerebro, el motor secreto, el inspirador y controlador del crimen organizado estadounidense. Sin embargo, para otros, Lansky dejó solo 37.000 en efectivo, $37.000. Cuando le preguntaron por sus últimos años en que le había ido mal en Cuba, el gángster no dio mayores explicaciones, me expulsaron, eso fue todo lo que dijo. Sin embargo, para Forbes, estaba dentro de la lista de los
hombres más ricos, de los 400 hombres más ricos de Estados Unidos, con una fortuna de 100 millones de dólares. Acá tenemos la imagen de Lansky, que introduce ese estilo para todos los demás gángsters y asociados para, en general, el crimen organizado, el estilo de gángster que hasta hoy se conoce. Y bueno, sobre esto contra los nazis en Estados Unidos, es que en el 36 el congresista judío de Nueva York, Nathan Perlman, le pide a Lansky que intimidara a los simpatizantes nazis en toda la ciudad y el mafioso no le cobró ni nada. O sea, Lansky lo hizo gratis. Eh, Fue Nathan Perlman junto con el respetado rabino Weiss, o Weiss, que se acercaron a Lansky con esa propuesta, que era que haga que sus hombres golpeen a los nazis para que se sometan. Entonces, Perlman, que estaba preocupado por el aumento del fascismo y bueno, también de la simpatía hacia Hitler en los Estados Unidos, le pidió el favor a Lansky y a sus hombres de golpear a los nazis, porque en Estados Unidos había conformado el German American Bund, que era una clase de movimiento, casi partido, que apoyaba a los nazis. Y bueno, Lansky y sus mafiosos y sus hombres y se convirtieron en un éxito radicando a los nazis estadounidenses, que además era apoyado por el gobierno y era un negocio entre el gobierno y la mafia. Como decía Lansky, queríamos mostrarles que los judíos no siempre se sentarían y aceptarían incluso. Lansky reclutó entre esos a Bugsy Siegel y a Mikey Cohen para que desplegaran a sus hombres en los lugares donde se llevaban a cabo las manifestaciones del Bund nazi y se centraron principalmente en Nueva York, donde atacaron a esos líderes del Bund y a los soldados de a pie en los mitines y sembraron suficiente miedo en otros nazis como para fomentar la renuencia a asistir a eventos similares en el futuro. Acá se ve lo que ya habíamos leído, que llegan a un lugar, hay hombres con camisas marrones, se ve la esvástica, fotografías de Hitler y el orador comenzó a despotricar. Solo éramos unos 15, pero entramos en acción. Queríamos darles una lección. El mejor amigo de Lansky, que era Luciano, ofreció ayuda, pero se negó, afirmando que esto tenía que ser una lucha judía. Los cabrones nazis se reunían una noche en el segundo piso. Nat Arno y yo subimos y lanzamos bombas fétidas en la habitación donde estaban los pelos de punta, mientras salían de la habitación huyendo del horrible olor de las bombas fétidas y corriendo escaleras abajo para salir a la calle a escapar. Nuestros muchachos los esperaban con bates y barras de hierro. Fue como correr un desafío. Y bueno, tenemos ese papel tan importante de Lansky en general, aunque se le menciona poco, pero Mario Puzo se basa en el personaje de Lansky para su personaje de Hyman Roth del Padrino. En el Padrino 2 se puede ver a ese personaje que está basado en Lansky. Luego es muy importante la conferencia en La Habana, que data del 22 de diciembre del 46 en el Hotel Nacional, que administraba el hermano de Lansky, como ya vimos, y esta era la primera reunión a gran escala de la mafia americana desde una reunión de Chicago en el 32 y una antes de la mafia, pero que era del 29. Aquí estaban presentes varias familias, casi todas las familias, como podemos ver, Costello, Bonanno, Genovese, Dalits, Lucchese, Traficante, bueno, casi todas las familias. En esta conferencia, el primero en arribar fue Salvatore Lucky Luciano, quien había sido deportado a Italia y tuvo que viajar a La Habana por un pasaporte falso. Además, recordemos que La Habana era tierra de mafiosos prácticamente. Y Lansky estaba encantado con la visión de una Habana nueva, perfecta para aquellos que querían invertir la adecuada cantidad de dinero, una ciudad que sería Las Vegas Latina y que podría ser el hogar perfecto para todo aquel cuyo trabajo fuera el narcotráfico
una Vegas antes de Las Vegas, ¿no? O sea, y además en un sector, en una zona muy interesante, pues como lo es la isla de Cuba. Entonces, también veían ahí como la meca del narcotráfico, la prostitución, eh, bueno, de todo un poco. Y de acuerdo a la evidencia de Luciano, sería elegido como el rey de la mafia para regir sus negocios desde Cuba hasta que le fuera permitido regresar a Estados Unidos. El entrenamiento durante la velada fue dado, entre otros, por Frank Sinatra, el entretenimiento, quien voló a Cuba con sus amigos, los hermanos Fisquet. Acá tenemos al Hotel Nacional de La Habana, donde tuvo lugar esta conferencia. Luego también hablamos de Mikey Cohen, que venía también de una familia ortodoxa del Brownsville en Brooklyn. Su madre Fanny, que se había quedado viuda en septiembre del 14, había migrado desde Kiev, Ucrania, a la edad de 6 años, y Mikey vendía periódicos en la calle. Uno de sus hermanos mayores era Louis o Harry, y lo dejaba en una de las esquinas habituales en Soho o Brooklyn Street. Luego Fanny y su madre se trasladó a Los Ángeles. En 1922, por un delito menor, Mikey tuvo que ingresar en un reformatorio en la ciudad. Cuando era adolescente, Cohen comenzó a boxear, él se le conocía como boxeador, y bueno, comenzó en combates de boxeo ilegales en Los Ángeles. En el 29, en el mismo año de la crisis económica mundial, a los 15 años de edad, se mudó a de Los Ángeles a Cleveland para entrenar como boxeador profesional, y su primera pelea de boxeo profesional fue en 1930 contra Patsy Farr en Cleveland, Ohio. Fue una de las peleas preliminares del combate de Paul Piron y Jimmy Goodrich. Y el 11 de abril del 33, Cohen luchó contra Sharky Wright en California, en Los Ángeles. Wright ganó la pelea y Mikey fue identificado incorrectamente con Mikey Cohen de Denver, Colorado, en la página de deportes de Los Angeles Times. Su última pelea fue el 14 de mayo del 33 contra Baby Arismendi en Tijuana, y en el 31 Joven había perdido una pelea contra el campeón de peso pluma Tommy Paul después de haber sido noqueado en el minuto 20 en la primera ronda. Y fue durante ese asalto cuando se ganó el apodo de Gangster Mikey Cohen, que también es toda una leyenda en Los Ángeles. Acá tenemos la imagen de Mikey Cohen ya convertido en gangster. Eh, y bueno, para finalizar, está Frank Lefty Rosenthal, Frank Lawrence Rosenthal, también conocido como Lefty Rosenthal, que fue un apostador deportivo profesional y es ex ejecutivo de casinos de Las Vegas y asociado al crimen organizado. A Lefty, quien alguna vez se le llamó, se le consideró el mayor experto vivo en juegos de azar deportivos por Sports Illustrated, se le atribuye haber traído una mayor exposición a las apuestas deportivas a Las Vegas en los 70s. La vida y carrera de Rosenthal en Las Vegas sirvieron como base para la película Casino de Martin Scorsese del 95, donde es interpretado por Robert De Niro y rebautizado como Sam Ace Rothstein. Para cuando era un adulto joven, estaba muy involucrado en todo el tema de las apuestas controladas por la mafia en Chicago, trabajando para el Chicago Outfit a mediados del 50. Rosenthal tenía talento para establecer las probabilidades perfectas para las apuestas deportivas porque era muy bueno con matemática y manipuló las probabilidades lo suficiente para atraer a los jugadores a apostar, y al mismo tiempo mantuvo las probabilidades justo donde debían estar para que los corredores de apuestas pudieran estar seguros de que saldrían adelante sin importar lo que sucediera. Como era un genio con los números, que poseía una habilidad similar a la de Rain Man para calcular probabilidades, Rosenthal también era un investigador meticuloso que se levantaba temprano a la mañana para estudiar 40 periódicos fuera de la ciudad, con el fin de recopilar toda la información que necesitaba para que las probabilidades fueran correctas, sintiendo el calor y seguramente entendiendo que Sin City era el lugar ideal si eras un gran jugador.
Lefty Rosenthal partió hacia Las Vegas en el 68. Allí se convierte en el jefe, en el rey de las apuestas y de los casinos. Dirigió un salón de apuestas junto con un amigo de la infancia de Chicago, que actuaba como su ejecutor, Anthony Tony DeAnt, que era expilotro, llamado Santoro, y que está interpretado en esta película de Casino de Scorsese como por Joe Pesci. Luego, en el 74, Lefty comenzó a trabajar para Stardust, dado su talento para el juego y sus conexiones con el crimen organizado. Rápidamente ascendió de rango y pronto estuvo a cargo del Stardust Casino y otros 3 casinos, todos bajo el control del equipo de Chicago, que era como los Chicago Boys de Friedman, pero en este caso del mundo criminal. No era un chico bueno, como se muestra en la película. Su seguridad atrapó a un hombre haciendo trampa y les ordenó que le rompieran la mano con un martillo. Dice él que él era parte de un equipo de tramposos de cartas profesionales y llamar a la policía no haría nada para detenerlos. Dijo luego que así que usamos un mazo de goma y se convirtió en zurdo. En octubre del 82 salió a un restaurante local y se subió a su Cadillac. Momento después explotó. Él salió disparado del automóvil, pero se salvó porque la placa de metal debajo de su asiento resultó que era particular de ese modelo, fue lo que lo salvó y solo sufrió quemaduras y maltrato, contusiones leves. Acá se ve el carro, la explosión en la película, pero abajo se ve cómo queda el verdadero carro, o sea, completamente destruido. Se salvó totalmente de milagro. Y también vemos que estuvo bastante relacionado con el mundo del show y tuvo un programa de entrevistas en el cual incluso fue Frank Sinatra, como lo vemos ahí en el show de Lefty. Luego, acá está la figura de Niro cuando interpretó el papel de él en la película. Y bueno, eso es todo. Acá terminamos con una imagen como de Purim. Muchas gracias, David. Tema amplio y personajes varios, ¿no? Para quienes a lo mejor este tema lo tenían en una en las nubes, ahí escondido, perdido, desconocido. Tela hay mucha para cortar allá. Y es un tema que no termina, ¿no? O sea, esas son las historias de los gángsters de la época clásica, de la prohibición en Estados Unidos, pero siguen existiendo, ¿no? En Estados Unidos, en Israel, grupos bien apadrinados por sus propios rabinos, ¿no? Obviamente, dentro de la mafia rusa y ucraniana también hay célebres personajes, si no gángsters, pero de ese submundo, un tema que también yo creo que no es muy conocido y del cual ya se publicó un artículo en Valija de Apócrifos, en Shevet también se dio una charla, es lo referente a la Tzvi Migdal, ese grupo de proxenetas mafiosos en Argentina y Brasil, ¿no? Otra historia negra, un capítulo nefasto de inmigrantes a América. Como anécdota dentro de el mundo del crimen, y que también hay artículos ya en Valija de Apócrifos, hay uno sobre Michael Cohen, el abogado de Trump, y cuando lo envían a cárcel, la cárcel de Otisville en Upstate New York, conocida como la más judía de todas las cárceles.
¿no? Con pues una población judía importantísima, con servicio de comida kosher, con capilla, con rabino y demás. Claro que esos son criminales de cuello blanco, la mayoría fraudes financieros y demás. La película que comentó Once Upon a Time in America, para mi gusto es de las mejores películas que he visto, Sí, jamás. total. De las que más me ha emocionado, afectado, sensibilizado, tiene una música maravillosa Ennio Morricone. y es una historia fascinante, muy bien contada, que para todos quienes tengan 3 horas de Y tiempo, media. 3:30, 3 horas y media. eso, bien invertidos. Eh, Como anécdota, dentro de los comentarios que hacía usted de tantos personajes, Michael Tugan Cohen también tenía una frase célebre, ¿no? Y ahí es donde la disonancia cognitiva nos lleva a pensar, bueno, ¿y cómo un buen niño de buena familia, educado en la Salahot y demás, puede terminar en ese plan? Y Tugan Cohen decía que, por ejemplo, él nunca mataba en Shabbat. Esa era su manera de racionalizar esos dos mundos. Preguntas, comentarios, respetado público. Me curioseo por acá. Muy bien, entonces, no sé, David, si quiera concluir, comentarnos sobre cómo se dio ese proceso social o cómo terminó, cómo se transformó o qué tan, si hay estadísticas que puedan comparar el impacto de la mafia judía con relación a la italiana, la irlandesa en Estados Unidos en esa época de la prohibición. Sí, bueno, por ejemplo, con el jefe del último personaje, Lefty, con el socio, la policía tiene que, era un despiadado, era un matonazo, entonces como en Las Vegas subió el 70% de la criminalidad con este personaje, pero ser italiano. Así que diría que en estadística era mucho más criminal eh, la mafia italiana y la mafia irlandesa, incluso que la judía, también que es mucho más pequeña la mafia judía, también por obvias razones que la italiana y la irlandesa, por ejemplo. Y diría que esto, como usted bien lo dice, se ha transformado, como también lo hizo la mafia italiana, en pequeñas mafias mucho más recatadas, discretas. También en Canadá, por ejemplo, existe una poderosa mafia italiana, pero seguramente también habrá una mafia, así sea muy pequeña, judía, pero ya mucho más sofisticada, que digamos se ha dedicado y ha expandido su negocio a otros niveles, entonces ya es muy diferente a lo que se vivía en esas primeras décadas en los Estados Unidos, pero seguramente la siga habiendo. También vi que en Sicilia todavía está vigente toda la mafia italiana que opera en los Estados Unidos y que más bien operan como
con base en Sicilia y en Italia en general, pero que todavía tiene un importante funcionamiento en Estados Unidos. Y sobre esa mafia judía seguramente pasa lo mismo, pero la que continúa con más vigencia, pero también a discreción, es esa mafia italiana que digamos es la más conocida. Bueno, vale la pena también para quienes tengan tiempo, seguramente en Internet y en YouTube pueden ver sobre la mafia en Israel, ¿no? Y las guerras de bandas y asesinatos, sicariato, y cómo esos casos son procesados en la justicia. Y lo que siempre me llama la atención es cómo se apadrinan de ciertos rabinos, ¿no? El rabino de la familia, el de confianza. Lamentables esas historias y muy vigentes. Es un tema de todos los días en Israel, quizá ahorita un poquito más callado, pactos a los que se han llegado, pero si uno se mira las últimas décadas, hay unos temas francamente escalofriantes. Muy bien, queridos todos. Muchas gracias. Salito, gracias por estar despierto en horario triple Z. Muchas gracias. León, mil gracias a todos. Gracias por estar acá. El próximo lunes, después de elecciones, nos veremos con la profesora Susana Castellanos de Subiría para hablarnos sobre el abogado del diablo y su historia a través de los siglos. Personaje real, personaje que existió hasta hace, un cargo que existió hasta hace poco tiempo. Eso no es solamente no es solamente un decir, fue algo real y de envergadura. A todos una feliz noche. David. Gracias. Muchas gracias. Duerma rico, mil gracias. Y bienvenido. Muy interesante. Nuevamente. Bueno. Feliz noche a todos. Feliz noche.